Así que adelante, hermano Rolando, no somos muchos, a pesar de que hay 500 cupos. Llamen a ¿Cómo los está, amigos, estamos hermana? esperándolo. Adelante, hermano. Muy buenas tardes, hermana Fatme. Siempre con el cariño de siempre, usted me permite estar con ustedes en esta tarde, acompañarlos y le agradezco mucho por esa invitación. Privilegio para Tenemos, nosotros. tenemos un tema muy interesante hoy día y estoy seguro que las personas que están presentes van a disfrutar de esta bendición especial. Permítanme hacer una pequeña oración para comenzar nuestra meditación de hoy día. Querido Padre, Señor, estamos agradecidos. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, y que lo que tú quieras enseñarnos sea de beneficio para cada uno de los que están presentes. Gracias te damos y te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, Amén. bien. Hoy vamos a repasar un tema que es yo diría que es de extrema urgencia, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Como todos sabemos, estamos viviendo, permítame un segundito, estamos viviendo en tiempos difíciles. Parece que las cosas se van complicando cada día más, porque todos podemos observar las noticias, aunque estos eventos ya no deberían ser, ¿sabían ustedes? Ya no debería ser una sorpresa para nosotros. Sin embargo, los eventos que están sucediendo están alterando mucho la tranquilidad de millones de personas. No sé si han observado. Están generando pánico, están generando desesperación, miedo, ansiedad, estrés, porque definitivamente son eventos, son situaciones reales, y lo peor de todo es que pues nosotros no tenemos ningún tipo de control. Tampoco hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿verdad? Les decía, para nosotros esta crisis que estamos observando ya no debe ser una sorpresa, porque ya había sido anunciada con anticipación por nuestro Creador, nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ver el libro de Mateo, del capítulo 24. Es un capítulo que ha sido predicado posiblemente millones de veces, ¿no? Se encuentra registrada una de las más grandes advertencias para nuestros tiempos, aunque este mensaje describe los eventos que van a suceder en los tiempos finales. Saben, hoy día les voy a presentar este capítulo desde una perspectiva que tal vez a la mayoría de los que nos acompañan hoy día no se les cruzó por la mente. Porque en este capítulo, en su contenido, también vamos a observar que contiene instrucciones médicas que se relacionan directamente con nuestra salud. Porque el Señor entrega un mensaje integral, un mensaje amplio, que satisfaga, que cubra todas las necesidades, pero por alguna razón solamente hemos estado observando como eventos proféticos, pero no, para sorpresa de ustedes, este capítulo tiene instrucciones médicas. Así que vamos a tener que ver algunos versículos del capítulo. Repito, lo vamos a ver desde la perspectiva de la salud en particular. Muy interesante, ¿verdad? Mateo capítulo 24, comenzando con el versículo 3 hasta el versículo 14. Muy conocido definitivamente, pero no conocido como instrucciones médicas. Bien, antes de leer estos versículos, quisiera apelar a su sentido común. Veamos
con los ojos de la razón y no de las emociones, porque muchas veces vemos algo y la emoción nubla nuestro entendimiento y no podemos ver más allá de lo que el texto nos está diciendo. Así que les voy a agradecer que guardemos la emoción para otro momento y ahora enfoquémonos en el capítulo, en los versos que vamos a leer, pero desde la parte de la razón, del sentido común. ¿Les parece? Bien, tenemos que ver esta información desde, digamos, desde una perspectiva práctica, porque no se trata solamente de aspectos que tienen que ver con doctrinas religiosas. Mucha gente presenta este texto y dice, ah, no, eso es religión, eso es para los cristianos. La Biblia, mis queridos amigos, hermanos, la Biblia también es un manual médico y tiene mucha información sobre nuestra salud. Es más, yo diría que hay más información sobre nuestra salud que sobre otros aspectos. Porque recuerden que Adán y Eva no fueron engañados con eventos proféticos, ¿verdad? No fueron engañados con otras teorías, sino que el enemigo en forma sutil, astuta, utilizó el concepto de la salud y les arruinó la vida. Así que si una pareja perfecta cayó a través de esa área de la salud, el Señor tiene que habernos dado suficiente información para que nosotros pues, no caigamos como corderitos inocentes. Las instrucciones y advertencias que vamos a leer a continuación, como ya les indiqué, contienen instrucciones médicas y si los ponemos en práctica, déjeme decirle, vamos a evitar de adquirir enfermedades graves, enfermedades incurables, inclusive enfermedades mortales. ¿Saben ustedes? Solamente prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo. Así que voy a compartir la pantalla para ver el texto. Hermana Fatme, por favor, si me permite. A Rolando Vergara, por favor. Hermana Fatme, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Atenta. Gracias, muchas gracias. Veamos entonces el texto y prestemos atención porque hay detalles muy interesantes que no habíamos considerado, ¿no? Así que Mateo 24, capítulo 24, versículos 3 al 14. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, aquí viene la primera advertencia, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 6 es un versículo clave que mucha gente tampoco le ha prestado atención, porque recuerden, están enfocados en eventos proféticos. ¿No? El versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Yo diría que no oiréis. Ahora sabemos que hay por ahí una guerra que se está desenvolviendo, que está trayendo mucha desgracia a millones de personas. Pero aquí viene esta frase muy importante. Este es el primer concepto médico. Mirad que no os turbéis. Es necesario que todo esto aconseja, pero aún no es el fin. Recuerden, mirad que no os turbéis. ¿Qué sucede con una persona que se asusta? ¿Qué sucede con una persona que se preocupa, se desespera? ¿Qué sucede con una persona que comienza en su mente a imaginarse lo peor que viene?
¿Qué sucede con una persona que tiene estrés? Ya vamos a comenzar a ver que eso va a repercutir directamente en nuestra salud. Así que vamos a seguir leyendo la segunda parte. Entonces, el texto dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Interesante, recién está comenzando el asunto. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seguimos con el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oiga, si estás enfermo, la vida se nos acorta, ¿verdad? El que necesita perseverar hasta el fin necesita estar sano. Porque si no, viene la primera plaga, la siguiente, viene el siguiente virus, y si no está preparado, si no está sano, no va a poder llegar hasta el fin. Tampoco no lo habíamos visto de esa manera, pero ahora vamos a desarrollar esto, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, para miles de cristianos, este fragmento bíblico está enfocado solamente en doctrinas o conceptos religiosos, enfatizando los eventos antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y es cierto, enfatiza los detalles, pero no han visto la relación directa con nuestra salud. Por otro lado, para los que no profesan el cristianismo, porque ¿saben por qué la gente que no profesa el cristianismo nos rechaza los mensajes por la forma como presentamos? Porque los que no profesan el cristianismo no les llama la atención y muestran su indiferencia porque para ellos este mensaje no es de utilidad. Ellos no creen en la segunda venida. Así que yo les voy a comenzar con una pregunta interesante. ¿Cómo relacionamos directamente esta porción bíblica con la salud? No me rasco los pelos porque ya no me queda mucho, ¿verdad? Si estoy enfermo con cáncer, escuche bien, ¿cómo relacionamos directamente esta porción bíblica con la salud? Si estoy enfermo con cáncer, si tengo diabetes, si tengo problemas del corazón, del hígado, del sistema nervioso, etcétera, etcétera, y estas enfermedades se manifiestan en mi cuerpo físico, biológico, entonces, ¿cómo puedo relacionar este mensaje o qué tiene que ver este mensaje con mi enfermedad? Parece una pregunta muy difícil, ¿verdad? O tal vez un rompecabezas imposible de armar, porque nunca nos han hablado desde esta perspectiva. Sin embargo, todos sabemos, mire, ahora voy a apelar a la razón, por eso le decía, guarden las emociones para afuera, usen el sentido común. Sin embargo, todos sabemos que la ansiedad, que el temor, el miedo, la preocupación, el estrés destruye nuestra mente
Y una mente inestable, una mente enferma, va a debilitar progresivamente nuestro sistema inmunológico. Y eso nos va a generar muchas enfermedades que van a manifestarse en nuestro cuerpo físico. ¿Verdad que una persona que está estresada, qué sucede con su sistema inmunológico? Una persona que está llena de ira, de rencor, de odio, y no puede controlar ese odio, se manifiesta en la parte biológica y el sistema inmune comienza a decrecer, a disminuir. Ese tipo de problemas o desarreglos que experimenta una persona, y esto es también muy importante, este tipo de desarreglos de estrés, miedo, preocupación, desesperación que experimenta una persona no se disipa con el tiempo. Solo porque hoy día tuvo un disgusto tremendo, no quiere decir que porque se calmó el ambiente, desapareció el daño de su cerebro. No se disipa con el tiempo, ni tampoco nuestro sistema puede neutralizarlo automáticamente, porque cuanto más tiempo transcurra con ese problema en la cabeza, mayor va a ser el daño, tanto en la parte mental como en nuestro cuerpo físico, biológico. Así que le preguntaría otra preguntita. ¿Tiene usted, hermano, hermana, tiene idea de cuánto tiempo puede permanecer el odio, el miedo en la mente de una persona? ¿Tiene idea? Hay gente que pelea con sus padres y mantiene ese rencor casi por decir así, por el resto de su vida. Y ahí está metido en el subconsciente y ahí va dañando, va minando la salud de esa persona y a la larga termina en desgracia porque termina con enfermedades difíciles de curar. El miedo en la mente de una persona origina daño directo a nuestro cuerpo físico, biológico. En estas condiciones, cuando nuestro sistema inmune está debilitado, se debilita porque la persona está aterrada y cierra las ventanas y se pone el guante y se pone la máscara y no quiere que nadie se le acerque. ¿Sabe qué sucede? Somos presas fáciles de los microorganismos como las bacterias, los virus, las levaduras, los hongos, a los que en bioquímica se los conoce los oportunistas. Son estos virus malignos, son estas bacterias malignas que están esperando el momento preciso para que nuestro sistema inmune baje a tal punto que se rompa la barrera de protección y entonces estos bandidos ingresan al torrente sanguíneo y hacen los destrozos que tienen que hacer en la vida de una persona. El problema es que para este tipo de enfermedades no existen medicamentos en la farmacia. Porque el problema, mis queridos amigos, hermanos, el problema se genera ¿dónde? En nuestra mente. Y de allí se van a generar enfermedades en diferentes órganos, en diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Y con el apoyo médico, definitivamente, cuando la persona esté enferma, trataremos de controlar los síntomas, ya sea con medicamentos químicos o medicamentos naturales, en fin, ayunos y todo, ¿no? Pero los problemas mentales no se solucionan con medicamentos. Eso tenemos que entender. Y ese es uno de los propósitos de Mateo 24, que nos advierte que no entremos en pánico, en miedo, porque el miedo ha matado millones de personas y va a seguir matando millones de personas. Y sería triste que usted y yo, conociendo que el Señor nos ha asignado un guardaespaldas especial, porque recuerden que la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
¿Por qué tener miedo? Vamos a repasar nuestro manual en esta oportunidad para recordar, para conocer o para aprender por qué nos estamos enfermando, qué está causando nuestra enfermedad. ¿Dónde podemos encontrar el médico que tenga la capacidad de solucionar nuestros problemas de salud? ¿Dónde puedo encontrar un médico que tenga la capacidad de hacer un diagnóstico correcto, que pueda prescribirme los medicamentos apropiados y nos proporcione el tratamiento adecuado? ¿Existirá algún médico que tenga esa capacidad profesional? ¿Creen ustedes? Nadie quiere vivir enfermo. Vivir enfermo arruina nuestra vida entera, arruina nuestra economía, destruye nuestro hogar y no se puede vivir en paz. ¿Saben? La enfermedad nos obliga a buscar la intervención de un médico. Y cuando nos entramos a la consulta, depositamos toda nuestra confianza en espera de que este caballero o esta dama, médico, nos dé algún tipo de solución, porque pensamos que es la única persona que está familiarizada con el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo. Definitivamente, ellos han estudiado. Esta es la sociedad, este es el ambiente en que vivimos. Así hemos crecido. Pero les hago la pregunta nuevamente, ¿existirá algún médico que pueda solucionar nuestros problemas? ¿Saben? Si la Biblia fue escrita con instrucciones médicas, porque hay muchas instrucciones médicas, por lo menos una deben saber ustedes. Hay muchas. Así que si la Biblia fue escrita con instrucciones médicas, es porque el autor es un médico. Ese autor se llama Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y aquí viene lo más interesante. Y debería ser nuestro médico. Tenemos que mirarlo como médico porque su función como médico, con toda seguridad, nos va a garantizar la solución a cualquier problema que afrontemos. Porque no existe ningún médico en esta tierra que tenga esa capacidad. No existe. Además, en nuestro manual médico, que es la palabra de Dios, la Biblia, ya nos ha dejado instrucciones específicas para conservar nuestra salud y también qué es lo que debemos hacer frente a cada circunstancia de nuestra vida. Pero como no miramos este libro como un manual médico, ¿verdad? No lo miramos. Tampoco acudimos a nuestro Dios como nuestro médico y solamente lo hacemos porque esperamos que haga un milagro, nos sane, nos restablezca nuestra salud perdida, nos salve la vida y casi siempre, desgraciadamente, acudimos a él solamente cuando ya no queda ninguna otra opción. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Solo queremos el milagro de sanidad. Oiga, ¿quién no quiere sanarse de una enfermedad mortal? Nadie quiere morir. Es natural. Tampoco queremos que se... El problema es que como acudimos solo para que él ejerza un milagro y no lo miramos como médico, tampoco queremos que este médico, el Señor Jesús, se involucre en las razones que originó nuestra enfermedad. Porque tal vez puede ser que pensemos que saber sobre el origen, las causas que ha originado nuestra enfermedad, solamente le corresponde a nuestro médico terrenal. Por eso, no sé si ustedes habrán observado, porque no tengo que
todos somos conscientes de lo que les estoy diciendo, cuando estamos frente a nuestro médico y nos pregunta acerca de nuestra vida y dónde te duele y qué pasa y qué síntomas tienes, a este médico sí le decimos todos los detalles de nuestra vida, todos los detalles posibles. ¿Qué te hace pensar que el Señor Jesús no es un médico? Está bien, ya sé. Alguno de ustedes me va a decir, hermano, ¿cómo va a pensar eso? Es el mejor médico. Pero en la vida real, parece que no lo consideramos como nuestro médico, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús sanaba a un enfermo durante su ministerio en esta tierra, lo hacía como médico y no simplemente porque estaba realizando un milagro. Pero nosotros, que somos de la generación moderna del siglo XXI, XXII, nosotros acudimos a Él como último recurso la mayor parte de las veces, porque queremos que nos sane, porque sabemos que tiene poder para hacerlo, es nuestro Dios. Es bondadoso, es misericordioso, se complace del dolor y no desea que ninguno de sus hijos, se compadece del dolor y no desea que ninguno de sus hijos, de sus hijas sufra. Eso lo sabemos. Dios se compadece del dolor de sus hijos. Pero lamentablemente solo esperamos que ejerza su poder y nos sane sin preguntas, sin condiciones. Cosa que cuando nos sane, cuando restablezca nuestra salud, podamos seguir viviendo nuestra vida desordenada, violando todos los principios de salud posibles a nuestro alcance. Yo diría, disfrutando de la vida como si la vida nos perteneciera por derecho. Y ¿saben? No solo eso, somos más atrevidos, ¿ah? Sino que sabemos que si nos volvemos a enfermar y el sistema médico ya no puede hacer nada por nosotros para salvarnos la vida, pues simplemente nos acordamos de Él, acudimos a Él nuevamente y le pedimos que haga otro milagrito y nos sane otra vez. Hermanos, amigos, yo diría que somos terribles, somos bravos para actuar, especialmente los que militamos la Iglesia Adventista. Yo soy militante de la Iglesia Adventista. No solo tenemos el manual médico, que es nuestra Biblia, sino que contamos con muchísima información adicional. Y créanme que tenemos esa información, como los libros escritos por la mensajera del Señor, Consejos sobre el régimen alimenticio. Por ejemplo, en Consejos sobre el régimen alimenticio, y les recomiendo que lean por lo menos los primeros 3 capítulos. Es muy claro al respecto y dice el Señor a través de su mensajera: moriréis con dolor, porque Dios no escuchará nuestras oraciones cuando Él no es considerado como nuestro médico y no le damos la oportunidad de que nos concientice, de que nos haga ver los errores que estamos cometiendo, los cuales nos están conduciendo a la enfermedad y al dolor. Miren, si el Señor Jesús fuera nuestro médico, recuerden, estoy suplicándoles que usen el sentido común, la razón. Si el Señor Jesús fuera nuestro médico, las cosas serían distintas, ¿sabe? ¿Se imagina usted en una consulta directa con el Señor? El problema es que no lo miramos como médico. Pero imagínese usted sentado frente al Señor y Él es su médico, porque como nuestro médico, al diagnosticarnos con toda claridad y precisión, nos haría ver muchas cosas de las que nunca deberíamos estar practicando, ¿sí o no? Hay muchas cosas que nos diría, porque Él sabe nuestra vida. Él diría: mira, hijo, hija, ¿y qué pasó?
¿Y por qué has estado haciendo esto? ¿Por qué has desobedecido acá? ¿Por qué has estado intencionalmente quebrando estos principios de salud? Nos explicaría por qué hemos llegado a una condición miserable de enfermedad. Claro que nos explicaría, con cariño, con toda claridad. Pero no solo haría eso. Si él fuera nuestro médico, nos proporcionaría los medicamentos correctos para corregir nuestro problema de salud. Y nos daría las recomendaciones apropiadas y el tratamiento adecuado para no volvernos a involucrar en la enfermedad y evitar la muerte con dolor. Eso haría si el Señor Jesús fuera nuestro médico, porque como médico no ignoraría que nosotros vivamos en error, ya sea consciente o inconscientemente. No, a través de su Espíritu Santo, y eso lo sabemos los que estudiamos la Biblia, nos abriría los ojos y nos diría, hijo, pero siéntate, conversemos. Yo soy tu médico y para que yo restablezca tu salud, esto es lo que tienes que hacer. Y créanme, amigos, hermanos, la mayoría somos muy obedientes a las restricciones que le pone el médico a su paciente. No me van a decir que no. Y hacemos todo lo que nos indica, independientemente a que nos guste o no, especialmente cuando las restricciones son de vida o muerte. Señor, señorita, caballero, su glucosa está en 400 y ya usted está en una situación avanzada de diabetes, así que es posible que vamos a tener que amputarle la pierna si usted sigue consumiendo azúcar. Así que estas son las recomendaciones. ¿Y qué dice el paciente? Doctor, lo que usted diga, eso voy a hacer. Y lo hace. Qué curioso. Al médico terrenal, todo lo que él diga. Pero el Señor Jesús, no, a él no. Miren, espero que esté claro hasta acá. Nuestro Dios actúa de muchas maneras. Sí, hace milagros, es Dios. Nosotros no somos quienes para limitar a Él. Él sabe, Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Pero, quiero agregar un pero, también nos ha dejado enseñanzas en su palabra. En nuestro manual médico nos ha dejado instrucciones y nos envió a su mensajera para que nos aclare lo que no podemos entender, para que no cometamos los mismos errores, para que aprendamos la lección y finalmente, ¿qué? Muy importante, no cometamos presunción. Y usted me dirá, ¿qué es eso de presunción? Bueno, en pocas palabras, la persona que practica la presunción es una persona que pretende que Dios haga algo por esa persona sin que Dios lo haya prometido. Lleva una vida relajada, desordenada, y alguien le dice, Dios es bueno, ¿eh? Dios es bueno, sí. Él es bueno, Él me va a sanar. Claro, tengo que vivir la vida, gozar, comer, disfrutar, escuchar mala música, ver programas malos. Y cuando me enferme, yo sé que es bueno. Él me va a sanar. Presunción. También tenemos que saber, entender que si no decidimos considerar al Señor Jesús como nuestro médico y solo estamos esperando, en comillas, un milagrito, oiga, créame, déjeme decirle, con toda la información que el Señor ha puesto en nuestras manos, si usted está esperando un milagro y quiere cegar sus ojos a las instrucciones, al manual que nos ha dado, o a los manuales, porque no solo uno, las posibilidades de que se restablezca nuestra salud no van a ser muy prometedoras. Así que vamos a entrar un poquito a la pantalla y vamos a ver
recordar, todos hemos pasado por un médico, pero vamos a recordar estos detalles. Espero que esta parte hasta acá esté clara, ¿verdad? Bien, vamos a entonces entrar aquí y ahí estamos en la pantalla. El Señor Jesús, el único, por eso pusimos la meditación, el único médico en quien puedes confiar. Pero quisiera repasar con ustedes para ver cómo trabaja un médico, ¿no? Porque a veces nos olvidamos. Vamos al consultorio, el médico hace su trabajo, diagnostica al paciente, ¿no? Paso número 1, ¿qué hace? Diagnostica al paciente, o sea, determina su problema de salud, le realiza preguntas, análisis, hace uso de los equipos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el siguiente paso que hace? El siguiente paso es que prescribe los medicamentos. Puede ser de farmacia, pueden ser naturales, etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente sería, establece, vamos a ver acá, eso es. Una vez que ha prescrito los medicamentos, ahora el médico va a establecer el tratamiento adecuado. Creo que este es un procedimiento normal que todos sabemos. Nos diagnostica, nos prescribe los medicamentos y establece el tratamiento adecuado. Miren, la palabra de Dios y el espíritu de profecía nos enseñan que nuestro Señor actuaba como médico cuando restablecía la salud de los enfermos, y a eso muchos de nosotros lo conocemos como milagros, pero el proceso que seguía es el mismo que usaba el médico. Miren, aquí voy a compartir un texto. Dice, el Señor Jesús es el gran ministro de la curación y su presencia en nuestras instituciones ha tenido sabor de vida para vida. Cristo vino al mundo como el gran médico de la raza humana. Esto lo encontramos en Ministerio Médico, sección 2, el plan divino, en la obra médico-misionera. Así que el Señor Jesús vino como médico. Cuando tiene que ver con, está relacionado directamente con la salud, Él es nuestro médico. Ahora, vamos a ver 2 ejemplos bíblicos para que esto encaje, porque ustedes dirán, a ver, hermano, ¿de dónde ha sacado esa teoría? ¿No? Para ver qué podemos aprender de estos 2 ejemplos bíblicos. El primero vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 9. Así que observen, yo no voy a hablar, solo voy a presentar en la pantalla este primer milagro, vamos a decir, ¿no? Aquí está el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. En la noche nadie podrá trabajar. Hermana Fatme, no sé si se escucha. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ahora le está aplicando el medicamento en los ojos. Primero lo ha diagnosticado, lo ha observado y ahora vemos. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Y le da el tratamiento. Así que mientras el jovencito ha estado sentado 30 años frente al templo, todos nuestros hermanos adventistas pasaban por ahí, lo miraban, posiblemente algunos rezaban, oraban, pero el pobre ciego seguía ciego. Pero aparece el Señor Jesús, lo observa, lo mira con detenimiento y luego le da la medicina y el tratamiento. Pero aquí tenemos que aprender 2 lecciones muy importantes. Este hombre está ciego, no sabe si se va a sanar o no. Efectivamente, pero el Señor Jesús quiere enfatizar en algo más que devolverle la vista, porque a todos los que he preguntado, ¿qué creen ustedes que ha sido lo más importante en esta curación? Y todos me han dicho, hermano, devolverle pues la vista.
este es el primer ejemplo. La pregunta que quiero hacerles a ustedes es, aparte de que hemos observado que el Señor lo diagnostica, le da su medicamento en los ojos, le pone el barro y luego le envía y hace su tratamiento, pero y este ciego es ciego de nacimiento, así que él no se ha vuelto ciego por haber pecado, eso no dice, es genético, porque ese fue el regalo de sus padres. Pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál fue el acto más importante? ¿Cuál fue la intención del Señor Jesús? ¿Fue abrirle los ojos? ¿O fue, bueno, mejor voy a decirles, o fue para que este ciego tenga la evidencia suficiente para que su fe nazca y se convierta en una persona espiritual? Cuando el Señor Jesús sanó a este ciego, él miró que el daño más potencial, el daño más grande que tenía el ciego, no estaba en los ojos, en la vista, el daño estaba en la mente, porque él no podía percibir, no podía creer en Dios, porque estaba sentado frente a un templo donde todos los religiosos pasaban y todo el mundo lo miraba y posiblemente le arrojaban una moneda sucia por compasión, por compromiso. Y cuando el Señor Jesús dijo, no, yo lo voy a sanar su mente. ¿Para qué? Para que al darle la evidencia, ¿y cuál es la evidencia? Le abre los ojos. Ahora este ciego, al mirar, no solamente recobra la vista, sino que ahora ya su fe, vamos a decir, crece, aunque fuera del tamaño de la semilla de una mostaza, pero ya este hombre es una persona totalmente diferente. Así que el Señor cuando sana con un propósito totalmente distinto. Veamos el segundo caso. El paralítico que se encuentra en Marcos capítulo 2. Observen qué hace el Señor. Definitivamente es una representación gráfica, pero tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? Ahí cómo critican. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Bien, ¿qué lección aprendemos de esta sanidad? ¿Simplemente un milagro? No, hermanos, amigos. El Señor Jesús observa al paciente, lo mira, determina cuál es lo más importante, porque él necesitaba que su mente sea sanada, porque tenía un daño, un paralítico tanto tiempo así. No me van a decir que vivía en paz y tranquilidad, y el hombre, no, tenía la mente totalmente arruinada, perturbada, y encima era paralítico. Pero él como médico diagnostica a la persona, alivia el dolor mental, le da paz. Pero como hay observadores que siempre tenemos a nuestro alrededor, le dice para que no crean que el Hijo de Dios no tiene poder para levantar, lo manda a su casa, caminando, restablece la parte física, pero lo hace después de restablecer la parte mental. Cuando se comete pecado, la mente
recibe el primer impacto. Vamos a ver un momentito aquí, déjenme ver. Pero antes quisiera preguntarle, ¿confías en tu médico? ¿Confías? ¿Cuál es la raíz de nuestra enfermedad? ¿Es en el cuerpo biológico o es en la mente? ¿Dónde comienza la enfermedad? Esto es muy importante que entendamos porque el ejemplo bíblico nos enseña el Señor. ¿Dónde comienza la enfermedad? ¿Comienza en la mente o comienza en el cuerpo? Miren, como les decía, cuando se comete pecado, la mente recibe el primer impacto de daño. Y se enferma. Y esa enfermedad, si no se enfrenta, si no se soluciona a tiempo, va a seguir su camino. Y cuanto más tiempo dejemos que pase, se va a complicar más. ¿Y después dónde se va a manifestar? Se va a manifestar en nuestro cuerpo. Y por eso es que si nosotros no tenemos al Señor como nuestro médico y vamos a ciegas a alguien que no entiende este proceso que nos enseña nuestro manual de medicina, que es la palabra de Dios, vamos a tener problemas. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Cómo solucionamos este problema? El perdón trae paz y sana la mente. Por eso el Señor en 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y una persona que recibe perdón del Señor trae paz, sana su mente. Pero no solo hace eso el Señor, y limpia de toda maldad. ¿Entienden el procedimiento? Miren, los pasajes que hemos compartido hoy en el libro de Mateo, capítulo 24, claramente nos anuncian los eventos que ya están aconteciendo y que van a acontecer. Pero ahora quiero que entiendan, son instrucciones médicas que deberíamos tener mucho cuidado y prestarle la mayor atención. ¿Para qué? Para evitar nuestra desgracia. Porque de descuidarlos, la enfermedad nos va a destruir nuestra familia y finalmente vamos a perder la vida. Porque si el miedo se agarra, se posesiona de una persona, si el terror, si la preocupación, si el estrés se posesiona de una persona, viene la depresión, vienen una serie de problemas. ¿Y cómo se manifiesta eso? Biológicamente, con enfermedad. Y por eso el Señor nos advierte en Mateo 24, no solamente señala los eventos que van a venir, sino dice que no nos preocupemos. Si el Señor Jesús no es nuestro médico, definitivamente vamos a pagar las consecuencias de nuestro rechazo. Porque si nuestra mente no está sana y no está bajo el control del Espíritu Santo, ya sabemos que la ansiedad, el miedo nos va a conducir a la enfermedad y luego a la muerte con dolor. Por eso el Señor dice, pero los que confían en Jehová, ¿qué dice? Los que confían en Jehová según sus promesas no tienen por qué preocuparse, porque nuestro Dios se ha comprometido en cuidar de sus hijos y nuestra salud no se verá afectada. Así como la confianza en nuestro Dios mantiene nuestra mente estable, también tenemos que prestar atención a la parte física, biológica, ¿verdad? Para ello tenemos que interesarnos en conocer el funcionamiento de nuestro organismo porque es considerado como templo del Espíritu Santo. Así que hemos visto la primera parte, cómo el Señor en un mensaje nos manifiesta
en una forma integral, porque quiere que nosotros permanezcamos hasta el fin para ser salvos, y la única forma de permanecer hasta el fin, estar sanos aquí primero. Y cuando esto está sano, la mente está sano, el cuerpo va a responder, porque vamos a saber tomar las decisiones correctas para nuestra vida. Miren, nuestra alimentación, déjenme compartir acá, vamos a ver algunas figuras nuevamente. Ok. Nuestra alimentación es uno de los factores que determina la condición de nuestra salud, porque nuestro cuerpo biológico es una máquina muy sofisticada y requiere de un mantenimiento especial. ¿Saben? Necesitamos familiarizarnos con las necesidades básicas de nuestro organismo. Necesitamos saber cómo alimentarnos. Hay que hacer un esfuerzo, ¿entienden por qué? Hay que hacer un esfuerzo para estudiar, para educarse. Tenemos que familiarizarnos con el funcionamiento biológico de nuestro organismo. La información está ahora a nuestro alcance. No hay justificación, no hay excusa. Ahora quisiera juntamente con ustedes explorar un poco el funcionamiento de nuestro organismo y repasemos algunos aspectos prácticos. ¿Qué le parece? Porque hemos visto ya lo importante, creo que hemos entendido por qué el Señor Jesús tiene que ser nuestro médico. Y como médico hemos entendido cómo va a funcionar, cómo va a ser el diagnóstico, cómo va a ser, o sea, con él no vamos a tener ningún problema, porque la prescripción que nos dé, el tratamiento que nos dé, lo va a hacer en forma perfecta y nos va a garantizar recuperar nuestra salud. Pero ahora quisiéramos ver otro aspecto, el aspecto de la fermentación, porque vamos a ver qué es lo que sucede en nuestro organismo. La fermentación es un mundo muy complejo, muy fascinante. Gran parte del trabajo de nuestras células está directamente relacionada con la fermentación. Y podemos saber que aproximadamente un 90% del cuerpo humano está basado en la fermentación. Miren, interesante. Lo que comemos produce ¿qué? ¿Ya? Creo que tenemos una visita y que está... Lo que comemos produce alcoholes, cetonas, ácido láctico, ácido acético, dióxido de carbono, CO2, que es lo que le llamamos, ¿no? Y si esta producción, aquí vamos a ver acá, qué es lo que produce, ¿no? Entonces, lo que comemos produce alcoholes, acetonas, ácido láctico, CO2. Si esta producción es en exceso o deficiente, porque no tenemos la combinación de alimentos adecuada, apropiada, entonces va a originar daños en las paredes de nuestro estómago, en el intestino delgado y más aún en las paredes de nuestro colon. ¿Por qué? Porque tenemos una flora intestinal que se llama una flora autóctona. Esta flora está presente en gran parte de nuestro intestino delgado. Ellos van a trabajar para realizar un buen ciclo de Krebs. Déjenme, bueno, voy a cambiar el puntero un poquito más adelante. Aquí podemos ver, no sé si se ve la flechita, en el estómago tenemos algunos lactobacilos, luego tenemos en el cuello, en la unión del Y1, también tenemos algunos pocos. Las bacterias están viviendo dentro de nuestro intestino delgado, intestino grueso. Hay una población inmensa que tienen que hacer un trabajo especial. Así que los alimentos que vamos a consumir necesariamente van a pasar por un proceso de fermentación en nuestro sistema digestivo. Pero esto suena más como teoría, ¿verdad? Ahora vamos a ver una forma más práctica, ¿qué les parece? Veamos una forma práctica del proceso de fermentación que se produce en una masa de pan. Yo no soy experto en panadería, pero estoy seguro que muchos de los que están aquí sí son
conocedores, pero necesitamos entender con claridad la forma de cómo trabajan estos microorganismos en nuestro sistema digestivo cuando consumimos los alimentos. Así que la forma más práctica es entrar a la preparación del pan. Así que, ¿cómo fermenta la masa? Bien, déjenme un segundito aquí, cambiar esto. Y vamos a... Así ya pueden ver, excelente. Entonces, posiblemente muchos de ustedes ya son especialistas, pues como les decía, haciendo panes, pero también es posible que hay personas que estén presentes hoy día, personas que no han hecho una base de pan, y hoy día les recomiendo que presten atención porque todos vamos a salir expertos en panadería. No vamos a enfocarnos en la masa madre, porque ese es otro tema que le corresponde ya a las personas especializadas, porque vamos a ver, a repasar el proceso de fermentación. ¿Les parece? Así que repasemos un poco esto de la fermentación para entender con un poquito más de claridad qué es lo que sucede cuando consumimos nuestros alimentos en nuestro sistema digestivo. Miren, a la mayoría de los panaderos, ¿no? Los podríamos conocer como pseudo panaderos, eso es lo que decía mi maestro de panificación, nuestro hermano Nimmer, pseudo panaderos o mezcladores de harina. ¿Por qué? Porque simplemente no conocen o no están familiarizados con el proceso de fermentación. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona que está haciendo pan, oiga, disculpe, ¿y cómo se produce el CO2 en la masa, el gas, el dióxido de carbono? Posiblemente dirán, bueno, mire, eso es gas, pues, ¿no? Pero nada más, pero no van a poder darnos una explicación. No tenemos que ser expertos para preparar un buen pan, pero sí, por lo menos, necesitamos saber los conceptos básicos. Así que veamos qué ingredientes necesitamos para la elaboración del pan. No, acuérdense que para que un pan sea considerado de buena calidad, debe cumplir dos funciones, y eso lo he tenido que aprender a la fuerza. Número uno, debe ser nutritivo, que satisfaga nuestras necesidades nutricionales. Y número dos, que tal vez será sorpresa para algunos de ustedes, debe servirnos como medicamento. ¿Qué les parece? Hace su pancito, lo nutre, pero también es su medicina. Esa es la idea. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, un buen panadero no va a preparar un buen pan con una sola harina. ¿Por qué? Porque el que hace pan con una sola harina sería considerado como un pseudo, un imitador, un mezclador de harina, si lo miramos desde ya, desde la perspectiva del ciclo de Krebs, que eso es lo que nos enseña la bioquímica, ¿no? Porque nos enseña cómo los nutrientes son procesados a nivel celular. Así que la bioquímica humana nos enseña que cuando se refiere al proceso metabólico de los nutrientes que se desarrolla a nivel celular, vamos a decir, ¿no? Conocido como el ciclo de Krebs, ¿no? Es necesario que estén todos los nutrientes para satisfacer las demandas de nuestro organismo. Así que aquí tenemos el libro de Ezequiel 4:9, ¿verdad? Y en Ezequiel 4:9, ¿qué nos dice? 3 harinas, ¿no? Eso lo pueden leer cuando tengan tiempo, y esa es la fórmula, y esta fórmula detalla los nutrientes necesarios para elaborar lo que se llama el pan de vida, el alimento necesario que una persona puede consumir para vivir comiendo solamente pan y agua. Así que aquí tenemos las 3 harinas que en bioquímica le llamamos los cofactores vitamínicos, ¿no? 3 harinas distintas. Usted tiene su harina de trigo, tiene su harinita de maíz y puede tener su harinita de quinoa, por ejemplo. Y esos serían los carbohidratos, y luego aquí vamos a agregarle 2 harinitas que serían una harina de haba, le puede poner un poco de almendras, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque las harinas
tenemos las harinas que son conocidas, como le decía, como cofactores vitamínicos, porque hay las 3 harinas nos van a proporcionar lo que le llamamos el complejo B, porque para que sea nutritivo tiene que tener el complejo B. Y después lo vamos a ver por qué, en qué consiste eso del complejo B. Luego vamos a necesitar ¿qué? Ya tenemos las harinas, luego vamos a necesitar el agua, y el agua es conocido en lo que estamos estudiando como los cofactores no vitamínicos. Luego vamos a adicionarle la levadura, ¿no? Queramos o no, y esto es muy interesante que aprendí en el curso de panadería, las bacterias salvajes van a estar presentes porque también hay presencia de bacterias salvajes o nativas, que también se conoce, que vienen directamente con la harina. Así que un buen pan jamás va a tener ¿qué? Manteca. ¿Por qué? Porque aparte de que por lo general su origen es de animal inmundo, prohibido por nuestro manual médico, que es la Biblia, como por ejemplo en este caso que podría ser de cerdo, que es lo más barato y lo que más se usa, y algunos dicen que le da un sabor más rico, no sé. Su contenido es alto en grasas saturadas y eso va a ser muy perjudicial para nuestro organismo. Así que el pseudo panadero sin duda va a utilizar la manteca o porque no conoce nada de salud, su alimentación está dominada posiblemente por el gusto pervertido o simplemente lo hace por negocio, por costumbre, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa debe utilizar un buen panadero? ¿Qué debe utilizar un buen panadero en vez de manteca? El buen panadero debe utilizar aceite. Y ese producto en bioquímica ya cumple uno de los requisitos de los nutrientes que necesitamos, porque el aceite es conocido como un lípido, los lípidos. Así que aquí ya tenemos todos los ingredientes y ahora vamos a mezclarlos para preparar la masita. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Tenemos 3 harinas que son los cofactores. Estas 3 harinas son los carbohidratos necesarios para proporcionarnos el complejo B vitamínico, de tal manera que cuando el organismo a nivel celular utilice los nutrientes, entonces nos dé un buen producto final. Vamos a tener acá las proteínas, que son 2 harinas, tenemos nuestra agüita, tenemos nuestra levadura, vamos a usar después el aceite y luego tenemos la masa lista para comenzar el proceso. Miren, de paso que estamos revisando la fermentación, ya estamos aprendiendo también a hacer un buen pan. ¿Qué les parece? Vale la pena, ¿verdad? Así que ahora tenemos que, vamos a mezclar nuestra harina, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué sucede en la masa? ¿Qué sucede? Miren, número 1, van a estar presentes las levaduras. ¿Cuántos tipos de levaduras van a estar presentes? Van a estar 3 tipos de levaduras presentes. Van a haber levaduras, una que es no fermentativa, la que no fermenta. Va a haber una segunda levadura que es homofermentativa, o sea, en otras palabras, una levadura que fermenta poco. Y tenemos la levadura heterofermentativa, que es la levadura que fermenta bastante. Siempre van a estar presentes estas 3 levaduras. Ahora, si solamente usamos una harina, digamos, una harina de trigo, la levadura que va a comer es la que fermenta demasiado. Esta bandida que está aquí, esa es la que se va a banquetear, porque solamente estamos proveyéndole de una harina. Así que las que van a funcionar más va a ser las levaduras heterofermentativas y las otras 2 quedarán pues a medio funcionar. Pero si preparamos un pan donde se ha alimentado una levadura y consumimos ese pan, ¿qué va a suceder? Oiga, usted va a comer ese pancito y le va a dar reflujos, indigestión, gases, se le hincha el estómago, le duele la cabeza, en fin, una serie de problemas. ¿Por qué?
porque solamente estamos preparando el pan con una sola harina y una sola levadura es la que se está alimentando. ¿Por qué? Porque simplemente no contiene el complejo B de vitaminas, porque una sola harina no tiene los ingredientes necesarios para formar el complejo B. Por eso es importante que estén presentes tres harinas. ¿Entendemos ahora? Ahora, una pregunta. ¿Qué comen las levaduras? ¿Qué comen? ¿Se comerán la harina? Definitivamente que no, las levaduras no comen harina. Entonces, ¿qué comen las levaduras? Las levaduras van a consumir el azúcar, así que hay que darle su alimentito. Estos que se vuelvan diabéticos, no se preocupe, el horno de todas maneras los va a cocinar sanos o diabéticos, ¿verdad? Así que la levadura come su azúcar. Ahora, hay muchas personas que dicen, hermano, yo no puedo comer pan porque he visto que le has puesto media taza de azúcar. Lamentablemente, pues estas personas no tienen la menor idea de fermentación, porque el azúcar que va a adicionar al pan lo consumen las levaduras y lo van a transformar en dióxido de carbono, así que no se preocupe, el azúcar que se le pone es solo para alimentar a las levaduras, porque ellos van a ejecutar todo el ciclo de Krebs y al final, ¿qué van a hacer? Al final van a convertir en CO2 y en alcohol, ¿no? Pues que son compuestos aromáticos, alcohol y aromas. Bueno, entonces tenemos levaduras en el pan. Ahora, ¿qué otra cosa más tenemos? También están presentes las bacterias, ¿no? Si preparamos el pan solamente con levaduras, olvídese, ese pan va a salir con un sabor desagradable, totalmente sin sabor, desabrido, porque el pan necesita bacterias y obviamente al pan también a las bacterias hay que alimentarlas. Así que van a estar presentes dos tipos de bacterias, las bacterias homolácticas y las bacterias heterolácticas. ¿Y qué van a producir las bacterias homolácticas cuando hagan el proceso? Las bacterias homolácticas van a producir ácido láctico. ¿Y para qué sirve el ácido láctico? Bueno, a nosotros lo que nos interesa no es tanto la teoría. Estas famosas bacterias homolácticas van a ser potenciadores del sabor y la acidez del pan. Pero tenemos ahora las bacterias heterolácticas. ¿Y qué van a producir estas bacterias? Van a producir ácido láctico, ácido acético, alcohol. ¿Y qué van a hacer estas bacterias? Van a determinar la acidez, el volumen y el sabor de nuestro rico pan. ¿Qué les parece? Las bacterias ejercen entonces dos funciones muy importantes. Mejoran la calidad del pan, pero aquí viene la otra parte. Las bacterias van a producir los famosos antibióticos, que es la parte medicinal. Entonces, ¿las bacterias de qué se van a alimentar? Se van a alimentar de sal. Por eso es necesario que se le agregue sal a la masa. Pero para que este pancito se vuelva en un pan que tiene la capacidad de producir antibióticos para sanar nuestras enfermedades, ¿qué cosa tenemos que ponerle? A su pancito usted le tiene que poner cáscaras. ¿Qué son las cáscaras? Salvados de trigo, de arroz, de avena, puede ponerle semillas con cáscaras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué consumen las bacterias? Las bacterias consumen sal, ¿no? Y si le ponemos un huevito, sirve también como, según la explicación que nos ha dado nuestro maestro, que es un antibiótico poderoso para neutralizar. Recuerden que las harinas vienen con esas, ¿cómo le llamamos? Esas levaduras salvajes. Entonces, a esas hay que controlarlas, ¿no? Es muy importante entonces que en la masa le agreguemos, ¿qué? La fibra dietética, especialmente la fibra de cáscaras o salvados, porque esto va a actuar como un potente medicamento cuando ingrese a nuestro sistema digestivo, especialmente cuando ingrese a nuestro colon. Entonces, repasando, las levaduras, ¿qué comen? Las levaduras van a comer el azúcar. ¿Y qué consumen las bacterias? Las bacterias consumen la sal
el huevo. ¿Y qué van a hacer? Van a fermentar las fibras dietéticas. Por eso, la sal que se usa en el pan tampoco va a afectar a las personas que tienen hipertensión, porque la sal ha pasado por un proceso de transformación y las bacterias se van a encargar de neutralizar los efectos dañinos que pueda tener. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto de la fermentación? Porque este mismo proceso que hemos visto sucede en nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, las bacterias que viven en nuestro colon van a fermentar la fibra dietética para producir ¿qué? Los famosos ácidos grasos de cadena corta. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué será eso? Ácidos grasos. Mire, en términos simples, porque yo no soy especialista, no soy médico, no es mi especialidad, ni tampoco me voy a meter en ese terreno, pero para mi nivel de entendimiento y para compartir con ustedes, los ácidos grasos de cadena corta son los que controlan, que regulan, por ejemplo, el colesterol, que permiten que la glucosa sea de buena calidad. Y cuando consumimos las famosas cáscaras, van a producir un ácido graso que se llama el butirato, y ese famoso butirato es el que se va a encargar de que usted no tenga cáncer, no solamente al colon. Inicialmente se pensó que solamente al colon, pero el colon está conectado con la vena portal y esos ácidos grasos son distribuidos a nuestro hígado y el hígado lo distribuye por todo el cuerpo, y el butirato es especialista en neutralizar las células cancerígenas. Pero para que usted produzca butirato, para que su colon, las bacterias del colon fermenten, coman, tienen que fermentar algo, tienen que comer algo. ¿Y qué es lo que tienen que comer? Cascaritas, salvados. ¿Entiende? Así que ahora hemos conocido en forma un poco más amplia el rol que produce las bacterias y las levaduras, ¿verdad? Con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, seguimos y vamos a hornear nuestro delicioso y rico pan. Miren, este es un proceso muy complejo que sucede en una masa donde se va a leudar y posteriormente pasar al horno y producir un pan delicioso. Si el pan tiene la distribución que nos enseña nuestro manual médico en Ezequiel 4:9, entonces usted puede comer pan y agua en tiempos difíciles y las necesidades biológicas de su cuerpo van a ser satisfechas y usted no se va a morir. Es imposible. Y si el Señor bendice ese producto, olvídese, ni siquiera va a engordar, sino se va a mantener en un punto saludable. Los tejidos van a realizar el ciclo de Krebs en la fermentación y en la comida también van a hacer lo mismo. En la masa ya sabemos que el olor, el sabor del pan va a ser determinado por las bacterias, pero en nuestro organismo va a suceder el mismo proceso, pero eso lo vamos a apreciar en la cuchara biológica o también en lo que se llama la cuchara metabólica, ¿no? Eso, si sabemos equilibrar nuestra alimentación, siempre estaremos en una condición homeostática, saludable. Pero ¿y si no sabemos hacer pan o no sabemos comer? Entonces nuestra situación estará reflejada en un gráfico que posiblemente después lo vamos a ver, que el hermano Nimen nos ha enseñado, que es la cuchara biológica, ¿no? Donde, no sé si aquí lo tenemos, ajá, aquí tenemos, mire, la salud de la persona debe estar reflejada en esta cuchara, en la parte verde oscura. O sea, mi deshidrogenasa láctica debe estar aquí, porque así como está, esta persona ya tiene problemas, ¿no? No tiene deseo de vivir, está totalmente desanimado, con depresión, porque estos exámenes nos van a decir que hay destrucción celular y cuanto más bajo, más problemas. Y si está más alto, ya tiene otros problemas. Lo mismo sucede con nuestra glucosa, debería estar en 87 para mantenernos saludables. Si está alto o si está bajo,
en ambos casos vamos a comenzar a alimentar posiblemente un tumor maligno. En fin, lo mismo sucede con nuestros triglicéridos, colesterol, urea, ¿no? Aquí tenemos el hemograma donde vamos a ver el tamaño de los glóbulos rojos, la forma, y aquí vamos a ver lo que se llaman las transaminasas, nuestro hígado, aquí vamos a ver la disbiosis intestinal, aquí vamos a ver la condición de nuestro corazoncito, y luego viene aquí el ácido úrico, sobre todo para los carnívoros, ¿no? Por ejemplo, y luego este sería la descripción final, que es nuestro hemograma. Pero cuando la hermana Fatme tenga bien invitarme, más adelante, con mucho gusto, podemos desglosar uno por uno esto, ¿no? Para terminar, mis queridos amigos, hermanos, vamos a cerrar acá. Les invito a que consideren seriamente la posibilidad de que el Señor Jesús sea vuestro médico de cabecera. Vale la pena. Es nuestro Dios. Y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Pero para que cumpla su función de médico en tu vida, tienes que permitirle hacer el trabajo de médico. De la misma forma de cómo lo haría cualquier médico en este mundo. Y cuando sea tu médico, te va a enseñar lo que me está enseñando a mí. Hay muchas cosas que puedes aprender, porque de él emana la sabiduría. Y él quiere que estés sano, fuerte. Miren, los múltiples beneficios que vamos a disfrutar es que el Señor te va a mostrar cuál es la raíz de tu problema de salud y Él va a sanar, porque Él te va a dar paz mental, perdón, tranquilidad, seguridad, protección personalizada. Va a poner un ángel que rodee tu casa, tu familia. Y oiga, eso es maravilloso, pero tiene que ser tu médico. Va a restaurar tu salud física, te va a enseñar a cumplir sus principios, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, para que evites enfermarte. Te va a instruir como su discípulo. Mire, no solo nos va a sanar, nos va a instruir como discípulos, como lo hizo con sus discípulos. ¿Para qué? Para que seamos una fuente de bendición para las personas que nos rodean. Y por último, el Señor te va a preparar para que estés listo para disfrutar la vida eterna cuando venga por segunda vez. Bien, quiero atreverme a adelantarles algo. Sé que la hermana Fatme, aparte de ser una gran persona, tal vez me permite estar con ustedes nuevamente, pero si eso sucediera, ¿no? En la próxima clase me gustaría compartir con ustedes la importancia de la fibra dietética en nuestra alimentación. ¿Qué funciones desempeña en el sistema digestivo? ¿Cuáles serían los beneficios y qué nos va a suceder si no los consumimos? Y otra, hablando de la fibra, ¿por qué la fibra dietética es un medicamento cuando lo consumimos en nuestra diaria? Y también tendremos la oportunidad de repasar cuál es su función en el colon, qué función desempeñan los ácidos grasos de cadena corta en nuestra salud, qué relación tiene con nuestra mente y por qué los investigadores científicos ahora confirman que el colon es la causa de la mayor parte de nuestras enfermedades y cómo podríamos evitarlo. Así que sí, es como una propagandita, un adelanto. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Espero que esta información que he compartido sea de beneficio para ustedes. Hermana Fatme. Muchas gracias. Estamos realmente impresionados con toda la información que usted nos acaba de compartir. Así que